Bienvenido a su programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder estar una vez más con todos nuestros amigos televidentes, invitándoles a que cuando ustedes soliciten algún tema o incluso quisieran venir a grabar aquí con nosotros, lo puedan solicitar en los medios que ya aparecen en pantalla. Está conmigo la licenciada Gaby, qué bendición tenerle aquí, Gaby, y bienvenida al programa. Muchas gracias siempre por la invitación. Para mí pues siempre es un privilegio compartir de la palabra de Dios con las personas que nos sintonizan en esta noche. Pastor, quisiera que habláramos acerca de Israel. Israel, que es catalogado como la nación santa, un pueblo bendito por Dios, ¿verdad? Para que usted nos hable de una forma tal vez de principio general acerca de cómo ve Dios a Israel. Bueno, hermana, la pregunta es muy abierta y la verdad que la respuesta es muy larga. Sí. Cuando Dios creó al hombre, no creó nacionalidades, porque Adán no tenía ninguna nacionalidad. Él era del polvo de la tierra, era terrícola, era todo. No había fronteras, no había idiomas, no había nada que separara a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quería trabajar con la raza humana, haciendo de que los hombres pudieran alcanzar por medio de las herramientas, de los medios que Dios le dejó al hombre, alcanzar la semejanza de Dios. Recuérdense que Génesis 1, 27, 28 dice que cuando Dios colocó al hombre en la tierra, lo que él deseaba es que el hombre tuviera la imagen y la semejanza de Dios. Pero dice el versículo 28 que Dios solamente hizo al hombre a imagen, no a semejanza, porque la semejanza del hombre la iba a alcanzar por medio de los recursos y las herramientas que Dios le iba a dar al hombre, para que el hombre, Dios le pone la imagen, el hombre alcance la semejanza y entonces el hombre sea glorificado, eternizado en ese modelo. Pero usted sabe, hubo una situación en el huerto, sí, y el hombre sale defectuoso del huerto. Entonces, ese proyecto, usted sabe que el enemigo, el hombre, la voluntad, puede postergar los proyectos de Dios, pero no anularlos. Sí. Entonces, Dios se propuso que el hombre alcance la imagen y semejanza, y así va a ser. Sí. El hombre así resucitará. Los salvos resucitarán a la imagen y semejanza de Dios, porque lo que Dios se propone hacer, no hay diablo, no hay nadie que pueda oponerse a lo que Dios ya preestableció. Bueno. Sí. Lamentablemente los hombres, cuando salen del huerto, llegaron a un lugar que se llama Sinar. Según Zacarías 5:5, es en el Sinar donde se le levanta un culto a la maldad, que es una potestad femenina. Ahí es Babilonia, donde está la madre de todas las rameras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando la humanidad llegó a Babilonia, encontró una puerta dimensional para comunicarse con las tinieblas que están en los cielos. Por eso Babilonia significa puerta para los dioses. Entonces, cuando ellos llegan a Babilonia, específicamente a la tierra del Sinar, encontraron una puerta dimensional para comunicarse con el mundo espiritual caído y rebelde y antagónico a Jehová. Y entonces el liderazgo empieza a fomentar una unidad universal, un ecumenismo, para que todos establezcan ahí un altar que fue la Torre de Babel, que pudiera comunicarlos a ese tipo de contacto espiritual sobrenatural y abandonar a Jehová. Ahí le dio la humanidad la espalda a Jehová, sí, y dejar los sacrificios en los altares. Era desechar el proyecto de Dios por el proyecto que ellos estaban recibiendo en revelación de Babilonia. ¿Qué pasó? Usted sabe que el mundo fue confundido en lenguas y entonces fue diseminado los hombres, a todo el mundo y poblaron el mundo. Pero lo poblaron con Babilonia en el corazón. Sí. Entonces no importa dónde llegara el hombre, ya llevaba Babilonia en el corazón. Entonces Babilonia la desarrollaba, ya sea en Oceanía, ya sea en América, ya sea en Europa, ya sea a donde quiera que llegara el hombre, iba a desarrollar lo que tenía en el corazón, que era Babilonia, porque habían sido ministrados por Babilonia.
Recordemos que hay una Babilonia potestad, que Juan la describió muy bien en Apocalipsis, que es la madre de las rameras, de donde ahí viene la revelación para todos los hombres. Y entonces los hombres lo que están haciendo es babilonizar la tierra. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios llama a un hombre llamado Abraham, lo empieza a descontaminar genéticamente, porque Abraham era de Ur de los Caldeos, él era un babilonio, y lo empieza a ministrar genéticamente. Luego viene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, otra ministrada más, hasta que aparece Jacob, otra ministrada más. En Peniel le cambia el nombre y le llama Israel, y de ahí vienen las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que en todo lo que Dios hizo fue apartar una nación para que, aunque todo el mundo estuviera bajo la influencia espiritual de Babilonia, esa nación no. Esa nación por eso se llama nación santa. Usted me pregunta de la nación santa Israel. Sí. Entonces Israel es santo porque fue apartado. Santo significa apartado. La nación fue apartada para que tuvieran la puerta dimensional al Dios de la gloria, al Dios verdadero, mientras todo el mundo estaba teniendo contacto con Babilonia, con el mundo de las tinieblas. No sé si usted va a entender. Sí. Bueno, ¿y cuál era la función de Israel? Primero, conocer la gloria de Dios a través de una puerta dimensional que era el lugar santísimo. Entonces ahí el sumo sacerdote le comunicaba al pueblo el oráculo de Dios, la palabra de Dios, la bendición de Dios. Así como Moisés bajó la ley, porque esta nación tenía leyes del cielo, sacerdocio del cielo, presencia de Dios del cielo, sacrificio, o sea, el culto del cielo. Todo lo que tenía Israel era celestial. Lo que tenían las naciones era babilónico. ¿Cuál era la función de Israel? Conociendo la gloria de Dios, conociendo la bendición de Dios, diseminar esa gloria por toda la tierra, y que la tierra de la ley saliera de Jerusalén a las naciones y las reconquistaran para Dios. O sea que la nación evangelizante, la misionera, iba a ser Israel. Pero ¿qué sucedió? Israel, en vez de recibir esa gloria y llevarla a las naciones, cometió el error de ver a las naciones y que fueran seducidos por el mundo espiritual que había en las naciones y querer ser como las naciones. En vez de conquistar las naciones para Jehová, fueron conquistados para Babilonia. Y entonces Israel se babilonizó. Y entonces los Baales entraron a Israel, el culto a Baal, el culto a Cera, pasar los hijos a fuego por Moloch. Eso se vivió en Israel. En vez de que Israel llevara el culto verdadero a las naciones le llevaron el culto espurio a Israel. Qué cosa más impresionante. De tal manera que Ezequiel mira, incluso en el templo, Ezequiel vio que había un Tamuz ahí, un ídolo. Y vio por el espíritu la mezcolanza espiritual que había dentro del templo. Bueno, para ir abreviando esto, Israel iba a ser la nación evangelizante, la nación discipuladora, pero lamentablemente, en vez de conquistar a las naciones, fue conquistada por las naciones. Sí. Y entonces ese es Israel que Dios va a tener que restaurar, porque es que la pregunta fue muy abierta, pero tengo que seguir para seguir contestando. En el sentido de que Israel, Dios, para que fuera llamada a la cordura, levantó profetas. Y el ministerio profético en Israel era para hacer volver el corazón de Israel hacia Jehová, arrepentirse, convertirse de los ídolos de la contaminación babilónica al Dios verdadero. Pero lamentablemente Israel mataba a los profetas, los apedreaba. Jesús le dijo: ustedes apedrean la revelación que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es un problema genético del hombre. Al hombre no le gusta la verdad, sobre todo la verdad cuando lo confronta con su mal proceder. Entonces Israel lo que hacía era, ¿cómo se llama? Rechazar la palabra de los profetas y quedarse con la palabra de falsos profetas que le decían a Israel: tú sigue adelante en tu idolatría, sigue adelante paganizándote. Desde luego eran profetas de las tinieblas. Al final, viene Dios y dice: voy a enviar a mi hijo. Y entonces a mi hijo lo van a respetar. Sí. Y el verbo se hizo carne, y lo más terrible es que al verbo lo matan, lo rechazan, lo crucifican. Sí. Y entonces ahí es donde Jesús, antes de ir a la cruz,
grita una endecha sobre Israel y Jerusalén, Jerusalén, que es la capital de Israel, que apedreas a los profetas. Jerusalén, que es donde estaba el templo de la gloria de Dios, la puerta dimensional al cielo. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. Yo quise reunirte como a la gallina debajo de sus alas, no quisiste. O sea, fue una invitación no violenta. Él no vino como un profeta violento, no vino con alas de águila, violento no, vino con alas de gallina, pacífico. Sí. Para poder llamar en la gracia, en la misericordia de Israel, hacia el perdón, al arrepentimiento, a la conversión, que ya Juan el Bautista había anunciado: arrepentidos, porque viene el Cordero, no viene el león, viene el Cordero, Él va a perdonar sus pecados. Y el proyecto de Dios de que Israel sea la nación que porte la gloria de Dios y la bendición de Dios y la lleve al mundo, todavía está vigente. Miren, aquí está el Mesías, el reino de los cielos ya vino a vosotros, etcétera, etcétera. Sí. Rechazaron al rey, rechazaron el reino, la oferta de Dios. Y entonces Jesús dijo: tu casa será dejada desierta, Israel, y no me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que un día Jesús va a regresar. Y va a regresar a Israel. Usted sabe que la segunda venida, el Señor no va a ir a Estados Unidos, no va a ir a Inglaterra, viene a Israel, específicamente al monte Sinai. Perdón, monte Sión, pero monte de los olivos. Zacarías, en el último capítulo de Zacarías, dice que el Señor viene al monte de los olivos, donde lo arrestaron, donde aparentemente fue vencido. El Señor viene a vencer. Porque ya no es el cordero, ahora viene el león de la tribu de Judá. Sí. Y rugirá el Señor desde Sión, dice la Escritura. Hará temblar las naciones. Sí. Solo que recuérdese que cuando el Señor regrese a la tierra, que va a regresar a Israel, el anticristo y los 10 reyes que se unirán al anticristo, o los reyes que se unirán al anticristo, van a pelear contra Israel en la guerra que se llama el Armagedón. Eso será en los días de la gran tribulación, donde Israel será purificado por fuego. La Escritura dice que 2/3 partes de israelitas mueren en esa guerra a manos de las naciones comandadas por Rusia. Y note que Rusia ya resurgió, que Rusia en los 80, finales de los 80, principios de los 90 se vino para abajo en la economía, en las decisiones políticas de Gorbachev, etcétera, etcétera. Se desintegró aquella Rusia poderosa. Termina la Guerra Fría y parece que Rusia se descalabra, pero ha venido un resurgimiento de Rusia. De hecho, a principios de este año, Rusia envió un ataque certero y violento contra Siria, que lo que Estados Unidos no logró en 2 meses, en un día, bueno, ni en un día, en horas, la efectividad militar rusa exterminó con lo que tenía que exterminar. Y ahí el mundo tembló porque vio que Rusia resurgió bélicamente, nuclearmente. O sea, estamos hablando de Rusia con sus aliados, Corea del Norte, los capitales que tienen ellos, Persia, que es Irán, qué poderío económico tienen ellos, y que usted sabe que los ensayos nucleares y las plantas nucleares más fuertes del mundo las están armando precisamente en Irán. Sí. Entonces, y aparte todos los países que rodean a Israel, Siria, Líbano, Egipto, todos se están uniendo a Rusia. ¿Y por qué? Porque se ha levantado un espíritu antisemítico, es decir, en contra de Israel. Perdón, pastor, ahí que le interrumpa. Entonces, ¿por qué las naciones o muchas naciones odian a Israel? Por esa razón. Levantan. Por esa razón, porque Babilonia, o sea, ¿quién comanda las naciones? Babilonia. Entonces la Babilonia quiere destruir a la nación portadora de la puerta dimensional que comunica a Dios. Quiere cerrar esa puerta. Sí. Lo único es que Babilonia, y usted y todos debemos saber que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Sí. Tienen 6,000 años de querer cerrar esa puerta y no que la cierren. Sí. No sé si me explico. Bueno, y jamás la van a cerrar. Lo más impresionante de esto es que la puerta dimensional que tenía Israel, fíjese que la puerta dimensional no era geográfica, era la presencia de Dios. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las naciones entonces se levantan contra Israel en la guerra del Armagedón
para querer exterminar en ese espíritu antisemítico babilónico a la nación de Israel y desaparecerla. Acuérdense que Babilonia es religiosa, es política, es económica, es moral, y quieren destruir a Israel. Y de hecho hay muchos avances de esto. Sí. ¿Sabe por qué? No hablemos de guerra, hablemos de lo espiritual. A Israel lo han hecho pedazos espiritualmente. No sé si usted sabía que Tel Aviv un tiempo fue la capital de Israel. Porque en 1948, cuando Israel vuelve a tener territorio por orden de las Naciones Unidas, sí, tomó Israel la tierra, la franja de Gaza que les dieron las Naciones Unidas, sí, pero no tomaron Jerusalén. Jerusalén fue tomada hasta 1967 o 65, si no estoy mal. En el 65 toma Israel Jerusalén en la guerra de los 6 días. Cuando Israel toma Jerusalén, entonces ya está completa, pero cuando no había tomado Jerusalén, del 48 al 65, 1948 a 1965, Israel tuvo como capital a Tel Aviv. Y usted se pregunta, ¿qué es Tel Aviv hoy en día? Hoy en día es un centro turístico para homosexuales, el más visitado por homosexuales del mundo. Sí. Si usted mira a Israel desde el punto de vista espiritual, es un centro de perversión. Si usted mira la religión judía, niegan que Jesucristo es el Señor. Sí. Ahora están surgiendo grupos pseudocristianos, llamados mesiánicos, y que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque realmente muchos no son convertidos. Muchos simplemente lo que están queriendo es ganarse la simpatía mundial, porque usted sabe que Israel está muy mal visto por los desaciertos políticos, por muchas cosas, errores que Israel sigue cometiendo. ¿Por qué? Porque Israel no es Dios. E Israel se ha separado de Dios. Sí. Y una nación puede ser escogida, bendita y santa. Apártese de Dios, es un Sansón. Sansón escogido desde el vientre de su madre. Saúl ungido, son figuras de Israel. Apártense de Jehová, terminan endemoniados. Israel hoy en día, según Apocalipsis capítulo número 11, hoy Dios la está viendo como que fuera una Sodoma y un Egipto. Así está Israel. Por eso cuando vengan las naciones van a exterminar 2/3 partes de israelitas, pasados a espada y a fuego, dice la Escritura. Pero cuando ya las naciones crean haber conquistado Israel, la 1/3 parte de israelitas que quedarán, clamarán no a Jehová, sino al que viene en el nombre de Jehová. Porque el problema de Israel no es que no clamen a Jehová, es que no claman al Hijo. Sí. No sé si es como Saulo de Tarso, quería todo con Jehová, pero no con el Hijo. Sí. Hasta que el Hijo, en una parucía, lo convirtió. Y dejó de ser un Saulo, convirtió en un Pablo. Y ese Pablo se volvió un misionero mundial. Que Saulo es figura de Israel, que hoy en día es un Israel cegado. Sí. Un Israel diciendo, ¿quién eres, Señor? Sí. Cegado. Con esto usted nos quiere decir también que Israel, que porque hayan nacido ahí, ya son salvos, ya están apartados y que son benditos y que nada les puede pasar, porque mucha gente tiene la idea que, bueno, son judíos y Dios los tiene protegidos en un lugar especial en el cual pues no importa. Mire, si Dios protegiera tanto a Israel, no hubiera muerto 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo absurdo. Es como decir que un cristiano hoy nacido de nuevo puede hacer lo que se le da la gana y Dios está comprometido a consentirlo. Dios no hace eso. No lo hizo con Adán, lo echó del huerto. Sí. No lo hizo con Israel. De hecho, no lo hizo ni con el Hijo. Cuando al Hijo le cargaron el pecado en la cruz del Calvario, lo mandó al infierno. Sí. O sea, sí, hermana, yo creo que hay que leer la Biblia y no solo versículos aislados para formar una doctrina. La Biblia es clara. Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Sí. Israel es culpable de su propio pecado. Pero como irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ellos clamarán al Mesías Jesucristo. Porque el Señor les dijo, no me veréis más hasta que digas,
bendito, no Jehová, sino el que viene en el nombre de Jehová. Y el que viene en el nombre de Jehová es Jesucristo. Cuando lo reconozcan como Mesías, cuando lo reconozcan como Dios hecho carne, cuando lo reconozcan como su libertador, ahí en el Armagedón clamarán a Jesús. Y cuando clamen, el Señor inmediatamente exclama a mí, te responderé. Vendrá el Señor, dice Romanos, vendrá el libertador a Sión, y entonces tú, Israel, serás salvo. Esa tercera parte que quedó será salva, porque el Señor vendrá y el anticristo, ay Dios mío, solo con el resplandor de la venida y el espíritu de su palabra fulminará al anticristo y los enviará al agua de fuego y azufre. Y entonces comenzará la reestructuración y el avivamiento de Amós 9:11, el avivamiento donde el tabernáculo de David será restaurado para Israel. Vendrá el Pentecostés judío, donde será derramado el Espíritu Santo sobre Israel, donde siervos y siervas profetizarán, hablarán en lenguas. Bueno, viene un proyecto para Israel impresionante. Y Israel entonces se convertirá en el reino mesiánico o milenio, en la capital del mundo. Porque, repito, las tinieblas solo pueden postergar el proyecto de Dios, pero jamás anularlo. Dios dijo, Israel será la cabeza del mundo, y eso se va a cumplir. Exacto. No sé si me explico. Sí. Como dijo Adán, alcanzará la imagen y semejanza de Dios. Vino el posterior Adán y la alcanza. O sea, solo se postergó, pero nunca se anuló el proyecto de Dios. Sí, pues, o sea, regresamos al plan, al primer plan, que es lo que de todas maneras va a ser, pues. Entonces, y prácticamente, ¿qué es lo que le espera a Israel en estos tiempos? Bueno, actualmente Dios ha dejado un remanente de judíos para que se conviertan al Evangelio. De hecho, Pablo dice, ¿ya desechó Dios a Israel definitivamente? Y el mismo Pablo contesta, ¿y él siendo judío? No. Y pónganme como ejemplo, yo soy israelita, Bernabé era israelita, los 12 apóstoles eran israelitas, para que la gente viera que Dios no había desechado a Israel, sino que se había guardado hoy, en el tiempo de la iglesia, se había preservado un remanente, por gracia, no por ley, por gracia. Y si es por gracia, no por obras de la ley. Romanos es muy claro en esto. Sí. Hay que leer Romanos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 para entender esto perfectamente bien. Entonces, el Señor ha sido muy claro en preservar hoy en la iglesia judíos. Porque la iglesia está conformada por judíos y gentiles. Sí. Desde luego, hay más mayoría de gentiles porque los judíos son remanente. O sea que Dios lo que hizo fue salvar a las naciones por el Evangelio de Jesucristo y dejar un remanente judío en la iglesia, para que la iglesia sea conformada por judíos y gentiles. Pero desde luego los judíos son remanente y los gentiles son multitudes. Entonces aquí vemos esta situación. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra en el arrebatamiento, cuando termine la primera parte de la tribulación, que es donde ya quitan el cuerpo que se quedó en la tribulación, entonces comienzan los últimos 3 años y medio el trabajo de la tribulación, el trabajo de Dios para Israel, donde ahí lo va a recuperar. Israel será salvo, porque es que le repito, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios se propuso con Israel lo va a llevar a cabo. Israel será la capital de la tierra. Sí. ¿Me explico? Pero aquí hay que decir algo. Entonces, ¿y la iglesia dónde queda? La iglesia no es de la tierra. Israel sí. ¿No? ¿Sí me explico? Sí. En cambio, la iglesia, vosotros no sois de la tierra. Entonces, la iglesia es celestial. Por eso hay una Jerusalén celestial y una Jerusalén terrenal. Para decirle algo, la Jerusalén terrenal dice que será habitada sin muros. La Jerusalén celestial sí tiene muros. ¿Por qué? Porque es una ciudad que desciende de Dios, que baja. Es una ciudad, ¿cómo decirle? Nómada. Y entonces, como irá a pelear otros mundos creativos de Dios, que no es el tema, por eso es que esa Jerusalén celestial está amurallada, la de abajo quedará sin murallas. Dice que en Israel el sol que alumbrará será 7 veces más potente de lo que es ahora. En cambio, en la Jerusalén de arriba no hay necesidad de sol, porque ahí está Jehová y está el Cordero como lumbreras de la ciudad. Note las diferencias. Sí. Entonces va a haber una Jerusalén terrenal para los israelitas, que serán la cabeza de la tierra. Los justos heredarán la tierra, y habrá una Jerusalén celestial para celestiales.
No sé si lo expliqué. Así es. ¿Algo más, hermana? Pues yo creo que nos ha explicado de una forma un poquito breve para todo lo que habría que hablarse de Pues sí, porque Israel, casi hablamos ¿verdad? un programa que va a durar casi 7,000 años, lo hemos explicado en menos de una hora. Entonces, así es muy difícil hacerlo. Pero dejamos un mapa general. Sí. Ya las cosas específicas, pues hay que ir a los discipulados, hay que venir a la iglesia, los viernes estamos tocando estos temas y ¿cómo se llama? Y poder así entender todo con espigas para no dejar espigas sueltas, ¿verdad? Pero por lo menos es un mapa general de lo que va a ser Israel, ¿verdad? Amados televidentes, el tiempo se nos ha ido y es un placer estar con ustedes, para nosotros es una bendición. Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Así que, hermana Gaby, gracias por estar con nosotros. Gracias. Si usted vive en el área de Quetzaltenango, acérquese a nuestra iglesia, Ven Señor Jesús. La dirección está en pantalla, horarios de servicio, y aquí lo vamos a estar esperando porque usted nos bendice y también queremos bendecirle. Que Dios les bendiga. Gracias.